Hola chicos, muy buenos días. ¿Cómo están? Espero que bien. Ya, vamos a seguir revisando lo mismo que estábamos viendo de probabilidad y estadística descriptiva diferencial. Ya vamos a seguir viendo las medidas de dispersión. Esta es la clase correspondiente al 16 de junio de la semana 12. Las medidas de dispersión. A modo de inicio, ¿ya? ¿Qué van a aprender? Van a aprender, les voy a explicar las llamadas medidas de dispersión, como lo son el recorrido de la desviación media, la variancia y la desviación típica. Lo veremos con ejercicios resueltos paso a paso. Básicamente esta clase, chicos, es para resolver ejercicios propuestos que están con su desarrollo. Estas medidas son medidas de dispersión porque sirven para medir la dispersión de los datos, valga la redundancia, es decir, qué tan separados están unos de otros. Eso me acuerdo que sí. Me imagino que se acuerdan. ¿Cómo se calcula el recorrido o el rango? ¿Ya? Que es lo mismo que estamos viendo. El recorrido. ¿Cómo se calcula? El recorrido rango es la diferencia entre el valor mayor y el valor menor de un conjunto de datos. Acá tenemos valor mayor menos el valor menor. Ejemplo, 4 amigos han sacado las siguientes notas. El amigo A se sacó un 3, un 6, un 5, un 7 y un 4. El amigo B un 8, un 9, un 1, un 4, un 3. El amigo C un 10, un 2, un 2, un 1 y un 10. Y el amigo D un 4, un 7, un 6, un 4 y un 4. ¿Qué creen que les pediría? Claramente calcular el recorrido o rango de cada uno de los amigos. ¿Ya? Todos tienen una nota media de 5. Claro, el promedio es 5. Si quieren lo pueden comprobar. Sin embargo, unas están más dispersas que otras. Lo mismo que vimos en cuanto a los ejercicios ya anteriores propuestos. Vamos a ir calculando a lo largo de la lección cada una de las medidas de dispersión con este mismo ejemplo. Vamos a calcular el recorrido del amigo A. Su nota más alta es un 7, su nota más baja es un 3. Por lo tanto, el recorrido es 7 menos 3 igual a 4. El recorrido del amigo B es 8, para el amigo C es 9 y para el amigo D es 3. Por lo tanto, cuanto mayor sea el recorrido, más dispersos van a estar los datos, porque va a ser mayor la diferencia entre el valor mayor y el valor menor. Y si están muy alejados, significa ya que están muy dispersos. Por lo tanto, modo de pregunta. ¿Cuál amigo tiene sus notas menos dispersas? ¿Ya? Eso lo van a pensar. Y después, en el transcurso del video, me voy a devolver y lo vamos a revisar. ¿Ya? ¿Cómo se calcula la desviación media? Cada dato se encuentra en una cierta distancia del promedio. ¿Ya? Recuerden que para eso podíamos medir. Para eso se utilizaba finalmente las medidas de dispersión, para ver qué tan alejado estaba esta medición del promedio. Por ejemplo, acá tenemos el promedio y tenemos un valor 1 y un valor 2. ¿Cuál está menos disperso? Claramente el que tiene una menor distancia con el promedio, por lo tanto el valor 1 es más cercano que el valor 2. Cada distancia de un punto a la media es la desviación. Por lo tanto, la desviación de x1 corresponde a esta distancia y la desviación de x2 corresponde a esta otra que es más larga. ¿Ya? Cada distancia de un punto a la media es la desviación en este punto con respecto a la media. ¿Cómo se calcula? Como valor absoluto. ¿Ya? El valor menos el promedio. Cada distancia se mide en un valor absoluto. Quiere decir que si da positivo o negativo, va a dar lo mismo porque el valor siempre es positivo. A eso se refiere el valor absoluto. La desviación media es el promedio de las distancias de cada uno de los datos a la media. ¿Ya? Tienen que tener súper claro eso. ¿Por qué? Porque nunca va a haber solo un valor. Es la media ya de lo que se desvía el conjunto de datos. ¿Ya? Eso es el punto de comparación que tienen los datos, la media. La fórmula anterior también podemos aplicarla en sumatorio. De esta forma. ¿Ya? N, recuerden que es el número total de casos de medición. Por lo tanto, vamos a hacer un ejemplo. Van a calcular la desviación media del amigo C. El que sacó un 10, un 2, un 2, un 1 y un 10. Por lo tanto, el promedio era 5
y hay que utilizar tablas. Porque si el procedimiento para poder calcular la desviación media le sirve para las siguientes medidas de desviación. Por lo tanto, es súper fácil y es mejor hacerlo tabular. Podemos tabular las siguientes notas, ¿ya? ¿Cuántas notas 1 tuvo? Calculamos su frecuencia y vemos al amigo C. El amigo C solo tuvo una nota 1, por lo tanto la frecuencia de esa nota es 1. ¿Cuántas notas 2 tuvo? ¿Y cuántas notas 10 tuvo? 2. Por lo tanto, acá están las frecuencias absolutas del amigo C y el total de casos que son 5. Vamos a empezar calculando la media, ya que la necesitamos para obtener las desviaciones. Pero en el enunciado ya sabemos que es 5. Añadimos una tercera columna para escribir el resultado al multiplicar estos datos por la frecuencia absoluta, ¿ya? Y al final se suma. Recuerden. Tenemos el dato por la frecuencia, el dato por la frecuencia, el dato por la frecuencia. Por lo tanto, ya vamos a tener el valor, tenemos los datos que necesitamos para poder calcular la media según la fórmula, que son la suma de las multiplicaciones de cada una por la frecuencia absoluta en el número total de casos. Por lo tanto, el 1 va a ser de la siguiente manera. La suma de las multiplicaciones de los datos por la frecuencia absoluta es 25. ¿Ya? Dividido 5 vamos a obtener, ya que el promedio es 5 básicamente. Y la distancia que vamos a calcular va a ser siempre en función de 5. ¿Ya? Tenemos el dato, tenemos la frecuencia y tenemos la media. El promedio multiplicado por la frecuencia. Por lo tanto, la distancia entre 1 y 5 es 4. La distancia entre 2 y 5 es 3. La distancia entre 10 y 5 es 5. Y vamos a obtener, ¿ya? 4, 3 y 5, como lo había dicho yo. Por lo tanto, ya tenemos los datos necesarios para calcular la desviación media. El promedio menos el valor. El promedio, que es 5, menos el valor, en este caso que es 1, me da 4. El promedio es 5, pero el siguiente valor es 2, me da 3. El promedio es 5, el siguiente valor es 10, me da 5. Y ahí obtuve la desviación media de cada una de las notas. Al hacer la sumatoria es 12 y por lo que tenemos en la última fila de la cuarta columna, el número total de datos es 5. 12 va a ser la sumatoria y 5 ya el número total de casos. Por lo tanto, la desviación media va a corresponder a 2,4. Recuerden, chicos, 4 más 3, 7, más 5 es 12. De ahí salió ese 12. Y 12 dividido ya la cantidad de datos que fueron 5 es 2,4. Por lo tanto, para que lo hagan en sus cuadernos, la desviación media del amigo A es de 1,2, del amigo B es 2,8, del amigo C es 1,2. La mayor desviación media es la del amigo B, lo que significa que sus notas están mucho más alejadas. Pero el amigo A y el amigo D, la desviación media es menor, lo que significa que sus notas están más cerca del promedio, en este caso es 5. Hagan manual, chicos, cada uno de los amigos que nos calculamos, porque recuerden que solamente hicimos el del amigo C. ¿Qué es lo recomendable? Hacer esa tablita. Hay otra medida de desviación que es la varianza y la desviación típica. Definimos a la varianza como la medida de los cuadrados de la distancia entre los datos a la media. Es lo mismo, pero esta vez al cuadrado. Y siempre dividido por el número total de datos. Por lo tanto, la varianza va a ser la dispersión de la medición en base al promedio al cuadrado más el dato menos el promedio al cuadrado y así sucesivamente, que también se pueden expresar claramente como sumatoria. Lo habíamos visto. La desviación típica se le designa con la letra griega sigma y la fórmula de la desviación típica se sustituye la varianza por su expresión. Por lo tanto, la desviación típica va a ser la raíz de la expresión de la varianza. Y también se puede expresar de la siguiente manera. Por lo tanto, con la desviación típica determinamos la forma única de dispersión
en un conjunto de datos. Nuevamente salen los amigos y van a calcular la desviación típica. Para calcular la desviación típica obtienen la varianza y le aplican la raíz, o lo hacen directamente con la última fórmula que mezclaba todo. ¿Qué desviación típica vamos a hacer? La del amigo C, porque ya tenemos la tablita, ¿ya? Por lo tanto, la tabla que tenemos antes le vamos a añadir una tercera columna, la cual va a corresponder a la desviación típica. Por lo tanto, el primer dato dice que la medición menos el promedio al cuadrado, que es lo mismo que decir 1 menos 5 al cuadrado, eso es menos 4 al cuadrado, me da 16. Ese es el cuadrado. Hay que hacerla igual para después aplicar la sumatoria. El siguiente es 2 menos 5, 3, 3 al cuadrado, 9. ¿Ya? El siguiente es 5 menos 5, perdón, miento. 1. La distancia ya de 10 a 5 va a ser 5 y eso al cuadrado me va a dar 25. Me había confundido porque la medición es 10. ¿Ya? 10 menos 5 es 5, 5 al cuadrado, 25. Y voy a obtener ya los valores para poder aplicar esta fórmula y realizar la sumatoria. Por lo tanto, ya tienen los datos que necesitamos para aplicarla en esta fórmula. La suma de las distancias de los cuadrados es 50. ¿Cómo obtuve ese 50? 25 más 15 más 9, perdón, 25 más 16 es 41, más 9 es 50. ¿Ya? De ahí se obtuvo esa sumatoria. Por lo tanto, 50 dividido el número de mediciones, que es 10, y a eso le aplico la raíz, voy a obtener la desviación típica. ¿Ya? Quiere decir, la desviación típica del amigo C es 3,16. Y la anterior que teníamos era de 2,4. Por lo tanto, va a depender de la fórmula que estemos aplicando y cómo vayamos ordenando los datos, el valor que se obtenga de la dispersión. Acá tenemos los datos del amigo A, del B y del D. Por lo tanto, podemos determinar con esta medida que el menos disperso es el D. Pero si ustedes se dan cuenta, en el otro que habíamos visto, el amigo D tenía la misma dispersión que A, que era 1,2. Y acá es mucho menor. Por lo tanto, podríamos decir en base a esto que lo que está menos disperso son los datos del amigo D. Como dice acá, el amigo A y el D tenían la misma desviación media, pero ahora cada uno tiene una desviación típica distinta, ya que determina la forma única de dispersión. Cada medida de dispersión va a entregar datos distintos, porque relaciona los datos de manera distinta. Esta relaciona los cuadrados y el otro se relaciona con los números enteros. Ya, vamos a quedar hasta ahí, porque ya vimos los 4 elementos. ¿Y qué es lo que van a hacer ustedes? Van a calcular las medidas de tendencia central, como lo quieran obtener. Ya, pero nosotros trabajamos con moda, mediana y media aritmética. Luego de eso, en base a la media, van a calcular todas las medidas de tendencia central, y las de dispersión de datos que vimos hasta acá. Tienen que utilizar este estado de la imagen. Ya, con 2 clases, chicos, en que vimos ejercicios propuestos, yo creo que están preparados para poder realizar esto. Que estén bien, chicos. Nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.